Muy bien, buenas noches. A continuación tenemos la sesión 3 que tiene tiene la relación en torno a lo que viene a desarrollarse los signos de puntuación. Básicamente vamos a tratar de desarrollar lo que viene a ser el uso de las comas, los dos puntos, los puntos en este caso que permiten nosotros darle un respiro al texto. Cabe mencionar que todo tipo de texto, sea de repente un texto periodístico, jurídico, texto narrativo, argumentativo, descriptivo, tienden siempre a tratar de que se complemente, en este caso, con la idea que está en un texto y con la idea que se quiere tratar de entender. Por tanto, imagínense un texto sin puntos, sin puntuación, sin comas, hace que el texto vaya continuando de manera en que no podamos comprender en qué momento la idea, la oración, tiende a encontrar un concepto, una idea, una propuesta, ¿no? Entonces, lo que vamos a desarrollar en primer lugar viene a ser los usos de signos de puntuación. Empezamos entonces para poder usar el punto y los dos puntos, ¿no? Hay ciertos elementos en cuanto al uso del punto, ¿no? El punto en realidad es una pausa que nos da a partir del final de un enunciado. Siempre y cuando hay que tener en cuenta que se puede también utilizar en abreviaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctor, DR, también se puede utilizar. O sea, no solamente el punto está solamente para determinar oraciones, también se usa abreviatura, ¿no? Y luego del punto, como ustedes conocen, siempre se debe colocar en mayúsculas, ¿no? Hay excepciones en este caso, vamos a ver con los puntos de esos puntos, ¿no? Bien, hay en este caso, ustedes conocen, viene a ser, en primer lugar, el punto, que puede obviamente estar en abreviaturas, ¿no? De repente usted, o también el que vamos a ver primero, el punto y seguido, ¿no? Punto y seguido, y luego el punto y aparte, ¿no? A ver, punto y seguido va a separar enunciados que integren dentro del párrafo, ¿no? Después de un punto y seguido se continúa escribiendo la misma idea. En ese sentido, se puede dejar, si está al fin de un renglón, por ejemplo, se pasa a dejar una idea, pero sin dejar un margen, ¿no? Por ejemplo. Salieron a pasear, ¿no? ¿Cómo podemos continuar? La idea tiene que mantenerse, ¿no? La idea debe intentar continuar, no puedes colocar otra que sería, ¿no? Por ejemplo, la tarde era hermosa, ¿no? Fíjese que nosotros utilizamos el punto y seguido para dar una continuidad de idea, ¿no? Entonces tenemos acá una principal idea y una segunda idea, ¿no? ¿Qué pasaría si no le colocamos acá punto, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros podríamos eliminarlo? No se va a entender. No se va a entender. Ahora, por estas cuestiones de la tecnología, el uso consecutivo del WhatsApp, del Facebook, tiende en este caso a eliminarse los puntos y de repente a no esperar de manera adecuada en que una idea se termine, ¿no? Por ejemplo, el mar estaba movido ese día. Podemos poner punto, ¿no? Se veían gaviotas en el horizonte. Punto. Disfrutamos tanto como pudimos de la vista tan espléndida. Entonces podemos continuar la idea, ¿no? Y podemos seguir. Sin embargo, hay un punto que ya permite entrar a la siguiente idea, que viene en este caso ser el punto y aparte, ¿no? Entonces tenemos el punto que permite a nosotros desarrollar, terminar una oración, terminar un fragmento de trabajo, y el otro sería el punto y aparte, ¿no?
¿Para qué sirve el punto y aparte? Divide los párrafos, ¿no? Un párrafo viene a ser en este caso la unidad más importante del texto, ¿no? Obviamente se puede fragmentar en oraciones, se puede fragmentar en frases, luego se fragmenta en palabras y así sucesivamente podemos llegar incluso ¿no? hasta el punto más ínfimo. En este caso hay que tener muy en cuenta que el texto escrito va a obedecer siempre a la conveniencia del discurso, es decir, a la conveniencia del escritor, o en este caso del redactor, ¿no? Va a depender, en este caso, quizás algunos quieren mantener el discurso con un punto y coma, o de repente fragmentar el párrafo, en este caso, en oraciones, en ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar un poco de avanzar. Montones de abejas, por ejemplo, de abejas, perdón, cubrían el campo. Ya está. Montones de abejas cubrían el campo. Como hemos mantenido en este caso la misma idea, o punto y seguido, hay que seguir todavía, ¿no? Entonces podemos poner el viento sonaba muy fuerte. Ya. Ahora, siempre lo que se pretende desarrollar es que un párrafo mínimo tenga 3 oraciones. Porque, por ejemplo, bueno, mínimo, ¿no? Por ejemplo, hay oraciones que pueden, en este caso hay párrafos que a veces tengan 2, pero se ha colocado esta oración para que tengamos la idea del punto y seguido. En este caso vamos a terminar con el siguiente referencia, ¿no? Daniel, al verlas, salió corriendo. Está, punto aparte. Y podemos continuar de repente la misma idea, ¿no? Podemos continuar con otra idea, qué es lo que le pasó a Daniel, o de repente qué es lo que ocurrió con las abejas, o de repente si el viento empezó a incrementar más fuerte, de repente haciendo que Daniel vuele por los aires y vaya hacia el infinito, ¿no? O sea, creando ficciones, como de repente pueden ustedes también crear aspectos más realistas, ¿no? Entonces, para poder desarrollar, creo que se le dejó en este caso un pequeño texto de la sesión 3. Dice, coloque, estamos con los puntos donde corresponde y efectúe las correcciones necesarias con mayúsculas, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros desarrollar el primero. Ahora, no trato en este caso de poder desarrollar punto final, porque como la misma palabra dice, cierra la idea, ¿no? Entonces, no vayamos a tener que esperar o de repente a colocar una palabra de más luego del punto final. Con el punto final cierras el texto, ¿no? Ya no escribas nada más, ¿no? Bien. A ver, tenemos el primer texto, creo que lo tengo. Voy a de repente agrandarlo tal vez. ¿No? Tengo acá el signo de puntuación, coloca los puntos donde corresponde y efectúa las correcciones necesarias en las mayúsculas. ¿Qué significa? Que va a haber un momento en donde nosotros colocamos el punto y como ustedes saben toda regla, después del punto se coloca mayúscula, ¿no? Entonces, leamos. La escuela se constituye en el espacio cultural de la comunidad por naturaleza, con la misión de transmitir la cultura y valores socialmente aceptados. En este sentido, se hace ya. Si ustedes leen, en ese sentido, ¿dónde debes colocar el punto? ¿Antes o después? Antes, ¿no? Entonces, ustedes mismos se percatan que la oración no puede seguir. O sea, tienes que cortarlo directamente, ¿no? Es necesario entonces colocar, por ejemplo, vamos a colocar acá un puntito y necesariamente señalarlo en este caso con una mayúscula, ¿no? ¿Dónde está suprimir?
En este sentido, continuemos, ¿no? Se hace imperiosa la necesidad de formar ciudadanos críticos y creativos que actúen como agentes transformadores del medio donde proceden, asegurando un desarrollo social que permite elevar la calidad de vida de las personas, evidenciadas en mejores interacciones, cumplimientos de compromisos sociocomunales y preocupación por el desarrollo comunitario. Bueno, acá necesariamente le falta el punto final, ¿no? Está. Ahora, en este sentido, hasta comunitario, es necesario colocarle un punto. ¿Dónde podríamos colocarle un punto para que respire nuevamente el párrafo, ¿no? Es necesario. A ver, si ustedes pueden ayudarnos. De repente aquí alguien que me puede ayudar. En este sentido, se hace imperiosa la necesidad de formar ciudadanos críticos y creativos que actúen como agentes transformadores del medio donde procede, asegurando un desarrollo social que permite elevar la calidad de vida de las personas, evidenciadas en mejores interacciones, cumplimientos de compromisos sociocomunales y preocupación por el desarrollo comunitario. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente nos percatamos que el texto puede o no, el mismo texto te va a decir. La cuestión es un poco de reflexión, de concentración, de buscar la manera más lógica que se compromete el discurso. Ahí con ese ciudadanos críticos y creativos, ahí podría ir una coma. Que actúen como agentes transformadores del medio donde proceden. No, porque en este caso el que debe continuar la idea. Si tú le cortas, tendrías que en este caso, bueno, básicamente le vas a cortar la hilación del texto, ¿no? Es necesario el que, necesariamente tiene que estar reunido con el sustantivo que le precede. Entonces hay que continuar más bien. A ver, la siguiente. A veces la mucama comía con Danae. Ambas disfrutaban sus largas pláticas acerca de la moda francesa. ¿Dónde podemos colocar el punto y seguido? Muy bien, ¿no? Con Danae, ¿no? Entonces empieza otra idea, ¿no? Ambas, obviamente sacas un referente de sustantivos. Ambas obviamente está reemplazando el término de mucama y Danae en torno a la moda francesa, ¿no? Seguimos. Los pensamientos tienen una resonancia magnética que se expande a través de las vibraciones atómicas, ambientales, y esa resonancia, al igual que en las palabras, tiene una manera de atraer a través de las ondas repetitivas de sonido y del contenido vibratorio. Va desapareciendo el sonido pero atrayendo lo que significa. Ya, ok. Acá se necesita en este caso 2 puntos y seguidos, ¿no? ¿En dónde podría estar el primero? Sí. Ambientales, punto, ¿no? Muy bien. Entonces se borra en este caso el punto. Y esa resonancia, al igual que en las palabras, tiene una manera de atraer a través de las ondas repetitivas del sonido, ¿no? Y del contenido vibratorio. Y entonces, ¿dónde podríamos colocar acá? Punto, ¿no? Luego de vibratorio. Va desapareciendo el sonido pero atrayendo lo que significa. Entonces, si continuamos con la hilación y en realidad mantenemos en este caso la lógica de lo que viene a ser en este caso la unión del punto y el seguido, entonces nos percatamos que es necesario colocarle los puntos seguidos como lo hemos desarrollado, ¿no? A ver, en el siguiente texto indique con 2 barras dónde debe colocarse un punto y seguido, ¿no? Obviamente acá ya nos ayudó. Es una secuencia de acciones, menciona, pero vamos a tratar de leer. Un proyecto es un conjunto de actividades que se propone realizar de una manera articulada entre sí. Punto, ¿no? Muy bien. Punto. Su fin es el de producir determinados bienes o servicios. Punto de nuevo. Estos son capaces de satisfacer necesidades, resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y un periodo de tiempo dado. Es una secuencia de acciones que la comunidad se propone realizar para enfrentar un problema,
en un tiempo limitado puede estar escrito en la mente de los que lo elaborarán. Esa coma podríamos cambiarlo por un punto y seguido, ¿no? Claro, porque en este caso la idea puede cortar y podríamos desarrollarlo de manera más tranquila, ¿no? Vuelvo a indicar, pueden ustedes también colocarlo con punto y coma, pero básicamente va a depender en este caso de la intención del redactor, va a depender en qué momento colocar el punto y seguido. Si lo volvemos a colocar punto y coma, sí se podría desarrollar, no va a haber problema, ¿no? ¿Por qué punto seguido sí y punto y coma no? ¿Cuál sería la parte del tema de estilo? Al final es el estilo ya de cada uno. El punto y coma tiene en este caso distintas posibilidades. En este caso puede desarrollarse utilizando algunos conectores, como vamos a ver más adelante. Tiene que ver más que nada con el uso de una oración subordinada, porque tiene que estar necesariamente conectada, porque el punto sí le da una distancia total de la oración. El punto y coma lo junta, lo une todavía. Aparte del estilo que tú me estás indicando, no podemos en este caso desligarnos de esa idea, porque el estilo va a ser representativo de cada persona. Entonces, puedes colocar el punto y coma, sí se puede desarrollar, no va a haber problema, pero en este caso se pretende enfatizar un poco más del uso excesivo del punto y seguido, ¿no? En este caso podríamos desarrollarlo, ¿por qué no?, en base a estos desarrollos, ¿no? En base al punto y seguido. Bien, pero para poder terminar en este caso, porque de ahí venimos con las comas, creo, ¿no? Sí, el coma, el punto coma, ¿no? Esa es una de las preguntas muy importantes que me hacen los alumnos, ¿no? Profesor, ¿por qué no se puede colocar punto y coma? Porque puede ingresar ahí, pero básicamente ahorita lo que estoy dando son ejemplos de puntos y seguidos, ¿no? Entonces vamos a seguir ahorita porque está dentro de nuestros desarrollos, desarrollar comas, punto y comas y luego también los puntos, ¿no? Porque vienen en este caso un paquete completo. Ahora, ¿qué pasa si en este caso se combina con otros grupos? ¿Qué pasa con otros signos, perdón? ¿Qué pasa si el punto aparece después de unas comillas, ¿no? O después de una paréntesis, o la raya del cierre también incluso, ¿no? Por ejemplo, si digo, ¿qué tal si pasa, por ejemplo, ¿no? Y él dijo, estabas tan solitaria. ¿Se coloca necesariamente antes o después? Esa es una de las preguntas. Por ejemplo, ¿se coloca acá y luego viene paréntesis o se coloca después? Después, ¿no? Sí, la mayoría de veces tiene complicaciones con eso. Piensa que el punto debe seguir a la palabra. No, tiene que seguir en este caso a la paréntesis, ¿no? Y esto va a suceder en este caso en todos los aspectos. Puede en este caso ser también, perdón, paréntesis, no están las comillas. Por ejemplo, si digo, ¿no? Así te vi aquella noche. Paréntesis, punto, ¿no? Continúo, ¿no? Esto debo indicar necesariamente después de la paréntesis. Eso va a ser importante, ¿no? Y continúo, ¿no? De esa manera, perdón, de esa manera lo contó. Ya está, punto. Por aquí. Entonces estamos acá, coloco dos puntos y puede colocar, ¿no? Eso es necesariamente Después de una interrogación, ¿se coloca otro punto o ya no? Por ejemplo, si digo, ¿qué dijo? Profesor, entonces acá termina la oración, ¿le coloco un punto más? No, está de más. Está de más el punto después de una interrogación, después de una exclamación, ¿no?
Entonces ya en este caso no vamos a colocarlo, no vamos a decirlo, ¿no? Profesor, pero ¿qué pasa si es que la exclamación está dentro de un paréntesis? Por ejemplo, se dice así, ¿no? Se puso a gritar como un loco. ¡Qué barbaridad! Ya, ¿se coloca punto o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿O dónde debo colocar en este caso punto? ¿O no debo colocar punto? Se puso a gritar como un loco. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde debo colocar el punto ahí? ¿O ya no? Fíjense que acá está libre, ¿no? Profesor, pero acá me he puesto punto en este caso de la exclamación. La idea tiene que encerrarse. Por tanto, al igual que esta idea, tiene que colocarse un punto. Necesariamente, ¿no? No olvidarse, ¿no? Entonces, no importa que haya dos puntos aquí. En este caso, la paréntesis corta. Y en este caso es una idea aislada, independiente, ¿no? ¿Ya? Igual pasaría en este caso con si es que hubiera una pregunta en unas comillas, ¿no? Igual pasaría en este caso. Por ejemplo, si me preguntó muy serio, dos puntos, abro comilla y diría, ¿de verdad puedo contar contigo? Cierro mi pregunta, pongo paréntesis, pongo comillas y le coloco punto final, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría también si que nos hacemos enumeraciones, ¿no? En las enumeraciones también es posible de repente colocar puntos suspensivos. Acá entramos en este caso a otra idea, ¿no? ¿Qué pasaría si desarrollamos le gusta todo tipo de cine? Dos puntos, ¿no? De aventuras, de fantasía, de terror. Y ahora, algunos quieren darle un poco más de suspenso, colocando más de 3 puntos, ¿no? Y sigue, ¿no? Piensa que los puntos están regalados porque pueden utilizarlo, ¿no? Es necesario colocar 3 nada más, suficiente con 3. Ahora, en este caso de los puntos suspensivos, cuando el enunciado cierra, entonces puedes colocar un punto, este punto sería un punto y seguido y comenzarías con una mayúscula, ¿no? Por ejemplo, sería, es un cinéfilo. Entonces leamos, ¿no? Le gusta todo tipo de cine, de aventuras, de fantasía, de terror. Es un cinéfilo. Pero ¿qué pasaría si que colocamos y de repente quiero seguir con la idea, ¿no? Entonces, después de los puntos suspensivos, y yo quiero continuar y quiero cerrar con las ideas de distintos tipos de cine, después puedo colocar, ¿no? Y de investigación, por ejemplo, ¿no? Y policiales, y ahí está. Entonces, en este caso, la I tendría que, en este caso, continuar con la idea y estar en mayúsculas. Vuelvo a indicar, acá corta la hilación, ¿no? Corta porque ya me está colocando otra idea que no se conecta, con este caso, con las enumeraciones que estoy desarrollando en los distintos tipos de cine, ¿no? En este caso sí, si yo quiero continuar y policiales, ¿no? Pues hay que tener muy en cuenta que los puntos suspensivos puede desarrollarse teniendo en cuenta de repente el caso de la continuidad y la visión lógica, ¿no? Ahora, algunos errores que a veces cometen, ¿no? No se debe colocar jamás, por ejemplo, en títulos de obras literarias o títulos de libros, artículos o capítulos, un punto y seguido, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo, por ejemplo, Pedro Páramo, entonces no voy a colocarle punto y seguido y colocar otro título, ¿no? Porque ¿qué pasa? Son textos aislados,
Son títulos que ya no necesariamente debes colocar los puntos, ¿no? Entonces, solamente un renglón tal vez. Bueno, en este caso no deben llevar tampoco los nombres de autores que están en portadas, en prólogos, ¿no? De repente en otros aspectos, ¿no? Bien. Entonces cerramos en este caso lo desarrollado con los puntos. Profesor, ¿y qué pasa si es que nosotros utilizamos dos puntos? A ver, dependiendo de los usos lingüísticos, los dos puntos nos permiten en este caso abrir una sentencia, como ya hemos mencionado aquí, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de permitir que comprendamos lo que está diciendo un personaje, en este caso mantener la oralidad, o también de repente tratar de dar una información continua, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el primer caso, que viene a ser los dos puntos para poder permitir, en este caso, que explique qué es lo que dijo, ¿no? Pero también podemos, en este caso, enumerar, ¿no? En este caso, usando los dos puntos. Por ejemplo, puede ser: se invitarán o se invitarán a dos personas. ¿Quiénes serán esas dos personas? Pongo dos puntos, entonces coloco de repente María y José, ya está. Ya está. Dos puntos, ¿no? Entonces yo estoy en este caso, voy a enumerar, voy a indicar quiénes son. Profesor, ¿y si es que yo quiero de repente invitar a más personas? Ah, ya, pues María, José y Jesús, ya está. Las tres personas voy a invitar. Por decir, ¿no? Profesor, ¿esta coma qué es? Enumerativa, pues. ¿Qué pasaría si yo borro esta coma? ¿Cuántas personas hay? Dos. Dos habría. Porque puede que en este caso se llame María José. O de repente, que más común es José María, ¿sí o no? Jesús. Puede en este caso, la coma, mira todo lo que te hace en este caso, ¿no? Entonces pones José María. Ah, no, quiero en este caso colocar José, María y Jesús. Ya está. Tres personas que están ahí. No hay problema. Claro. Sí, adelante. Ahora, otra coma, en este caso, para utilizar tanto la coma y los dos puntos, es para poder dar una continuidad y para poder encerrar la idea, ¿no? Por ejemplo, si coloco atento, amigo. Atento amigo. Con la escritura. Dos puntos. Ahora, ¿para qué sirven en este caso dos puntos? Para poder decir, o en este caso, encerrar la idea, lo que yo quiero indicar, ¿no? Si coloco punto y seguido, en este caso, tendría que dar otra idea que no tenga nada que ver con la siguiente. Es decir, que tenga una estrecha relación, pero que no dé la continuidad. En este caso, los dos puntos termina la sentencia, ¿no? Va a terminar a decir una especie de síntesis y conclusión, ¿no? Así debe ser todo estudiante, ¿no? Ya está. Entonces, en este caso estoy concluyendo mi idea, ¿no? Entonces, puedo, en este caso, los dos puntos enumerar, puedo, en el otro caso, concluir la idea, ¿no? Otro. No te olvides de lo más importante. De la vida. ¿Qué cosa? Ah, dos puntos. El amor, por ejemplo. ¿No? Entonces estoy indicando en este caso, no te olvides lo más importante. ¿Qué cosa? El amor, por ejemplo. Punto final, ¿no?
Entonces, vuelvo en este caso a describir. Tengo que en este caso dar como resultado un término, ¿no? Igual, acá, debo dar como resultado, ¿qué cosa? Ah, como una especie de conclusión, ¿no? Muy bien. O de repente de causa-consecuencias también, ¿no? Por ejemplo, si coloco así, se quedó sin dinero, o qué pena. Ahora, los dos puntos también pueden en este caso sustraer, o en este caso puede indicarse como si fuera un conector, ¿no? Dos puntos, se quedó dinero, entonces, ¿qué ocurrió? Ah, no irá pues ¿a dónde? Al cine. No podrá divertirse esta noche, ¿no? Causa, consecuencia, ¿sí o no? Por los dos puntos. Los dos puntos me ayudan en este caso a sustituir un conector, ¿sí o no? Se quedó sin dinero, no ir al cine. Lástima, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Se perdió de repente, perdió mucho tiempo. Dos puntos. Al final no se hizo nada, ¿no? O no hizo nada. Por ejemplo, también, para mantener de repente los dos puntos también, ¿no? El arroz chauf, vamos a pensar, es un buen plato, dos puntos. Tiene variedad de carnes, huevo y algunas verduras tal vez, ¿no? Punto. Por ejemplo, Pu no es una persona, dos puntos. Es un oso, nada más, ¿no? Podemos ver en este caso. Muy bien. Sí. Cuando ahí se invitarán a dos personas que cumplan con los siguientes requisitos. Uno, eso que se pone después de la numeración y se pone que esté con esa ropa. Dos, que sea estudiante. Tres, que sea. Entre eso, ¿qué se pone? ¿Se pone el punto seguido? No. En este caso se puede utilizar, claro, lo que están indicando es una numeración que es válida también, ¿no? Por uno está escribiendo dos puntos y le gusta de repente a una persona decir que era así uno, ¿no? Claro. Ya. No, continúa, no le pones un punto. Dos. Continúas con la primera referencia, la primera numeración, coma, dos. Si es una numeración simple, puede serlo así, pero en este caso no se utiliza mucho el 1 y 2 en numeraciones simples, porque seguramente va a haber una coma, porque vas a explicar y luego punto y coma, ¿no? Seguramente va a haber una coma por acá. 2. Y continúas. Profesor, mayúscula acá, no, continúas nomás. Y acá ya empiezas así, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahora hay una, dígame. Entonces punto y coma. Lo que pasa es que a veces en la forma se dice, ya se procede respecto de esto, si es que cumple con los siguientes requisitos. Tú cuando citas la norma tienes que citarla sin numeral. Y entonces a veces yo le pongo punto entre el 1 y su le pongo 2, no sabía cuál ponerlo, por eso que... No, se debe colocar porque esto es numeral, estás dando ideas distintas, ¿no? A menos que de repente puedes colocar, si esto es en un párrafo, o sea, lo estoy colocando como si fuera un párrafo, ¿no? Pero si tú quieres colocarlo así, o sea, continúas, por ejemplo, los siguientes requisitos, vamos a decir, ¿no? Los requisitos para poder llevar a cabo el siguiente caso son los siguientes, dos puntos, ¿no? Entonces, si tú lo colocas acá un espacio, por ejemplo, un enter en la computadora, entonces abajo tendrías que colocar punto, y ahí sí, acá sí cambia, porque tú tienes que numerar, ¿no? Y ahí 2, y ahí 3, ahí sí. Claro, en párrafo no, ¿por qué? Porque en este caso los dos puntos te tienen, está en este caso, es más preponderante, ¿no? Es más fuerte, o sea, tiene que englobar toda la idea del párrafo. Entonces, en este caso se mantendría, como lo que estamos indicando. Y entre el 1 y el 2 está el punto y coma, no el punto. Dependiendo. Yo lo estoy colocando acá, punto y coma, si es que hay una oración que se está desarrollando como coma, por ejemplo, ¿no? Con coma. Si es en este caso una oración un poco más compuesta, ¿no?
Pero después de punto y coma, ya los demás que siguen van a ser punto y comas. O sea, esta oración vamos a colocar justo, de repente, a ver, para poder comprender. Estás hablando normal, no hay ni siquiera una coma, entonces acá se convierte en coma. Acá se convierte en coma, normal. Pero de repente en la siguiente, en el cuarta, continúas y hay una coma. O sea, porque vas a enumerar o vas a explicar de repente, vas a describir la idea, ¿no? Terminas y ahí se convierte en punto y coma. Y continúas, 5, 6, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? ¿Entiendes? O sea, siempre y cuando, en este caso, hay una oración, un coma, y los demás enumeración van a seguir con punto y coma, ¿no? Hay una idea que está muy bien lo que está indicando, que me permite desarrollar el siguiente punto. Por ejemplo, si digo, los deportes más importantes, vamos a colocar así, son el fútbol, el vóley y no sé, pues, ya, entre otros. No sé, ya, vamos a colocarlo así, la oración. Ahora, ¿debo colocarle 2 puntos o no? Porque estoy empezando a numerar. ¿Se coloca 2 puntos? No, es un error. No se debe colocar. ¿Por qué? Porque yo no estoy especificando qué es lo que voy en este caso a numerar. Este es el verbo, ¿no? Entonces, el verbo tengo que mantenerlo con la idea. Pero si yo hubiera colocado, son los siguientes. Ahí sí o no. Porque voy a empezar a enumerar. ¿Cuáles son? Los siguientes. Entonces empiezo a enumerar uno tras otro y sucesivamente, ¿no? Ya está. Y puedo continuar. Entonces, no vayan en este caso a colocar después de cualquier verbo 2 puntos, ¿no? Los 2 puntos vienen después de indicar lo que se desarrolla, ¿no? Son los siguientes. A continuación se visualizará algunos aspectos. Entonces, cuando yo estoy indicando son los siguientes, ¿qué cosa? Recién los 2 puntos, ¿no? Bien desarrollado. Ahora, en este caso también hay algunos textos jurídicos que ustedes conocen, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes han visto así, ¿no? Certifica. 2 puntos, ¿no? En mayúsculas, ¿no? ¿Cómo empiezo? Con mayúsculas de nuevo, ¿no? Mercedes que doña Mercedes de repente, no sé, pues aprobó, no sé, el curso, aprobó de repente una norma, ¿no? Entonces estoy colocando en mayúscula, ¿no? De repente, considerando, ¿no? 2 puntos, debo colocar, ¿no? Que mediante el decreto legal, no sé, decreto legal, perdón, en este caso decreto legislativo, ¿no? Legislativo, y puedo continuar número 274, entre otras cosas, ¿no? Ya. Entonces puedo mantenerse y seguir, ¿no? Igual, en las cartas también, en las cartas normales, peculiares, no sé, no. Muy señor mío, 2 puntos. Ahora, esto es en cartas, ¿no? Date cuenta que en este caso puede ser algunos documentos jurídicos, ¿no? Cuando es en cartas, ya no vas a colocar todo mayúsculas, ¿no? Muy señor mío. Quedo a la espera de su respuesta, ¿no? No sé. Su llegada, entre otras cosas. O estimado alumno, 2 puntos, ¿no? Hace tiempo que no sé nada de usted, de su publicación, ¿no? Ya. Ahora, algunos obviamente colocan los 2 puntos para hacer de repente algunos emoticones, pero eso no es importante, ¿no? Bueno, los 2 puntos también se pueden utilizar para poder colocar la hora, ¿no? 15, 2 puntos 30, que viene a ser de repente 3 y 30 la hora.
Y también para poder de repente utilizar ¿no? Ecuaciones o divisiones, sobre todo, ¿no? Profesor, ¿siempre debo colocar 2 puntos? Claro, ¿no? Siempre debo colocar 2 puntos. ¿Y con qué continúo con los 2 puntos? ¿Mayúsculas? Tal vez. Habíamos indicado también que hay en este caso algunas consideraciones. Si de repente en este caso puede ser causa-consecuencia, ya no entra a tallar. Pero solamente en este caso, que son las cartas, sí quedan mayúsculas. No necesariamente darle un espacio, ¿no? Por ejemplo, si digo, querido amigo. Así nada más, continuando la idea. Mayúsculas. Te escribo porque el día de mañana no llegaré a estar a tu lado, por ejemplo. Ya está. Bien. A ver, estamos en el texto. Ahora, la coma, habíamos indicado que viene a ser enumerativa, puede ser también vocativa, cuando en este caso podemos utilizarlo en referente a la persona, porque queremos en este caso entablar una comunicación directa. Puede en este caso albergar una descripción dentro de una referencia, ¿no? Por ejemplo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, ¿no? Continuó batallando hasta el final de sus vidas, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, para poder entender un poco también, en este caso, el punto y coma, viene a ser en este caso también para hacer las enumeraciones. Y tal vez, ¿por qué no también con desconectores, ¿no? Por ejemplo, compró en el mercado lo siguiente. 2 puntos, ¿no? Un pan, una manzana, roja y verde. Ahí podría terminar y todos felices, ¿no? Pero de repente quiere describir un poco más. Entonces acá debo colocar coma, pero ya como le coloqué el i, entonces necesariamente debo colocar punto y coma, debo continuar la idea. Pero de repente ya no quiero hablar pan, una manzana verde, ¿no? Una tetera. Estoy colocando en este caso cualquier de los elementos, ¿no? Coma, no. De repente, no sé, una gaseosa helada, ahí está. Estoy inventando. Basta que en este caso sea un poco más compuesta, de repente, con la i, puede desarrollarse, ¿no? Igual también el punto y coma en este caso sustituye algunos conectores, en este caso de contraste también, no hay problema. O de las subordinadas también, ¿no? Pero en este caso sería más recomendable desarrollarlo un poco más en torno a lo que tenemos aquí en nuestro texto. En este caso, coloque el coma y el punto y coma y los 2 puntos según corresponde, ¿no? Mientras que vamos avanzando también, debido al tiempo, nos va a permitir desarrollar, en este caso, los siguientes enunciados. Punto 1 dice, una computadora tiene 2 tipos de memoria. Entonces, ¿qué 2 tipos? 2 puntos, ¿no? La denominada ROM, o memoria solo para leer, coma, porque en este caso voy a describir por sus siglas en inglés, y continúa, ¿no? Usada para el almacenamiento permanente de datos. Entonces, toda esta idea, vamos a colocarlo así, para que ustedes puedan entenderlo. Toda esta idea, por ejemplo, ¿no? Acá estoy colocando mis 2 puntitos, ¿ya? La denominada room, ¿no? La voy a poner acá esta referencia. Como en este caso voy a describir qué cosa en este caso es, debo colocar una coma, ¿no? Entonces, memoria solo para leer, ¿a qué referencia? Por sus siglas en inglés, usada para el almacenamiento. Profesor, ¿una coma qué? No necesariamente, tengo que continuar, ¿no? En este caso,
Los paréntesis hacen, en este caso, pueden eliminarse. Si tú eliminas los paréntesis, la idea continúa. Pero en este caso, el sustantivo no puede alejarse del verbo, ¿no? De usada. Entonces continúa. Usada para el almacenamiento permanente de datos. Esta es una idea. Como es muy extensa, ¿no? Porque es muy extensa la referencia, debo colocarle una índice ahí. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Nada, por la extensión, en este caso de la oración, tienes que darle un más respiro. No una coma, sino un punto y coma, ¿no? En este caso, por la extensión. Por eso, ¿por qué no en punto y seguido? Porque si fuera punto y seguido, tendríamos en este caso que estarías contradiciéndote, porque tú estás indicando acá que de dos tipos, pues, ¿no? Entonces, una es la RUM y la otra es la RAM, pues. Entonces, esta idea va a englobar los dos tipos de denominaciones, RUM y RAM, y continúo, ¿no? Y la llamada RAM, memoria de acceso rápido, usada para almacenar información temporalmente. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Muy bien. Tenemos la primera, entonces, oración, el texto. Seguimos. La reproducción es el proceso mediante el cual se producen nuevos individuos. Está bien. Hasta ahí la primera oración, o temática, ¿no? La oración en este caso que va a englobar todo. Esta no es necesaria para la supervivencia individual, pero sí, profesor, puedo colocar una coma. Ahora, siempre se va a colocar en este caso no una coma. ¿Por qué? Se debe colocar punto y coma. ¿Por qué, profesor? Porque está ahí el conector de contraste, ¿no? Entonces, todo lo que ves, que tú obviamente ves en este caso, conectores de contraste o de repente conectores de adición, de causa-consecuencia, en este caso, ¿no? Numerativo incluso, debes colocarle punto y coma, ¿no? Profesor, pero ¿puedo colocarle punto y seguido, como dice su compañero? Claro, sí, pero ya en este caso se coloca pero, traten de no colocar pero, se puede colocar sin embargo, ¿no? Ya, ahí no hay problema. Pero si tú quieres, por el estilo, mantener la hilación, debemos colocar punto y coma. Como este es una especie de texto que nos permite mantener la hilación, hay que colocarle punto y coma. Pero sí para la de un grupo de supervivientes. Hay dos tipos de reproducción. Acá esperamos y le damos 2 puntos. ¿Qué tipo, no? La reproducción asexual, coma, porque la coma me va a permitir describir qué significa la reproducción sexual, en la que un solo progenitor da origen a uno o más individuos, continúo, pero como ya tengo un punto y coma atrás, un coma, perdón, atrás, ¿no? En este caso reproducción sexual, coma, debo continuar con un punto y coma, ¿no? Rojo. Y la reproducción asexual, y acá necesariamente también tiene que dar una coma más para que respire el texto, ¿no? La que implica la unión de 2 células distintas. Como ven, en este caso, cuando yo voy a enumerar, hay que mantener la idea, tener la oración, pero va a depender en este caso del individuo que va a desarrollar, si quiere colocar punto y seguido, ¿no? Ahora, el uso excesivo de punto y seguido hace que también sea muy cortante el texto, ¿no? Entonces, el punto y seguido es válido cuando en este caso ya la manera en que uno está redactando se hace demasiado densa, ¿no? En este caso, pesada para poder entender. Punto 3. Los seres vivientes, necesitan energía para crecer, para responder a estos estímulos y para reproducirse. Entonces, como está diciendo en este caso, para aspectos de crecimiento, para aspectos de estimularse, para producirse, son elementos que en este caso van continuamente a estar señalándose, ¿no? Dígame. Y si sería así, los seres vivientes necesitan energía para crecer, responder y reproducirse. Ya. Entonces, eliminando los paras, claro. Sí, es con la coma. Sí, es con la coma, sí. Pero es admisible quitarle el para. Sí, nos podemos colocar, obviamente, se puede eliminar en este caso la palabra para, ¿no? No hay problema. Bien, como tenemos en este caso el conector también, hay 2 posibilidades. O bien le colocas punto y seguido y él también lo colocas con mayúscula, o punto y coma y mantienes tu minúscula también. Entonces, podemos colocar
Como esta parte es solamente para utilizar punto y comas, se coloca, ¿no? Y para reproducirse, punto y coma, también necesita materia prima para crecer y para sustituir la célula gastada, ¿no? Muy bien. El metabolismo es el nombre que se le da a la suma de todas las actividades químicas que proveen materiales y energía a los seres vivos. Hasta ahí está bien. Si ustedes se percatan, la lectura no se corta, más bien da mucho gusto leerla todavía, ¿no? Este proceso incluye las siguientes actividades. ¿Cuáles son? Entonces la pregunta de cuáles dos son, se coloca 2 puntos, ¿no? Degradación del alimento, obtención de energía y uso de la materia para producir nueva materia viviente. Muy bien. Entonces, la única, en este caso, siguientes actividades serían los 2 puntos y en este caso enumeramos de manera normal. 4. Existen 2 clases de alteraciones cromosómicas. ¿De frente hemos saltado? No. Hay que darle respiro. Hay que colocarle nuevamente los 2 puntos. La que genera cambios en el número normal de cromosomas y la que produce cambios en la estructura misma del cromosoma. ¿Esto es normal? ¿No? ¿Pues una coma? No, porque en este caso no estás explicando nada más del la primera alteración, ¿sí o no? Entonces, la que genera cambios en el número normal de cromosomas y la que produce cambios en la estructura misma del cromosoma. Normal. La primera, entonces como yo en este caso voy a enumerar, voy en este caso utilizar conectores de enumeración y de orden, entonces debo colocar una coma. La primera, coma, ocurre cuando en la meiosis las parejas de cromosomas no se separan. Si esto ocurre, hay que darle un espacio. Si esto ocurre, entonces, ¿no? Utilizando de repente, reemplazando un conector, causa consecuencias. Si esto ocurre, entonces, entonces, en este caso estoy sustituyéndolo por una coma, los gametos que se forman tendrán demasiados o muy pocos cromosomas. Punto. La segunda, igual como en este caso lo habíamos indicado en la primera, ocurre cuando se suprimen o se sustituyen bases nitrogenadas en la estructura química del ADN. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿No? Lo que produce desórdenes en la información genética. ¿No? Muy bien. Uso de los conectores. Entonces entramos en este caso a los conectores que acá conseguimos, ¿no? Acá en este caso se les ha provisto de conectores para que puedan en este caso utilizarlos para poder desarrollar, ¿no? Y hay unos conectores que a lo largo nos van a ayudar para poder separar las ideas y obviamente para también conectarlas. Bien, los conectores van a ser importantes porque nos permiten, como vuelvo a repetir, entablar o desarrollar, ¿no? En este caso, una serie de textos unidos. Y obviamente para dar coherencia al texto, ¿no? Entonces tenemos el primer caso de causa. ¿Qué significa de causa? ¿Qué significa en este caso la causa? ¿Qué es causa? A ver, el conector de causa, según la definición, nos va a permitir señalar, presentar la razón o motivo por el cual se está desarrollando una acción, ¿no? La razón o motivo. Entonces tienes que colocar el motivo, la razón o la causa. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Acá tenemos, porque pues ya que debido a, por el hecho de que a causa de, con consecuencia de, o en vista de, ¿no? Por ejemplo, facilito nada más. Ganó el concurso porque, ¿por qué pues? ¿Por qué puede ser? ¿Ya? Porque estudió. De repente era un concurso de matemáticas, un concurso de repente de letreo, tal vez. No sé. ¿Por qué estudió, no?
Entonces, ¿cuál es la causa? Pues esta, ¿no? Estudió, entonces ganó el concurso, ¿no? Ya está. Qué bonito, ¿sí, no? De consecuencia, dice ahí. Entonces, por ello. Ahora, el por ello también es similar al entonces. Estoy colocando ahí. De manera que, de modo que, en conclusión, todo lo que ustedes pueden evidenciar, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes hicieron su tarea. Entonces, como consecuencia, ¿qué podemos colocar? De modo que, ¿cuáles serían las consecuencias si hacen su tarea? De repente, cuando lleguen a clase, obtendrán una buena nota, ¿no? Está una buena nota. Claro, pues. Si hacen la tarea, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Hay una causa, una consecuencia. En este caso, el de causa, en el porque, hay una consecuencia, debes colocar la causa, ¿sí o no? Entonces, causa, consecuencia en la última. Consecuencia y causa en la primera de causa. Tenemos, en este caso, de contraste, ¿no? Ahora, en este caso de contraste, nos permite, en este caso, colocar información aparentemente contrarias, distantes, ¿no? Que no, en este caso, no podrían, pues, en este caso, mantenerse una igualdad, ¿no? Por ejemplo, ella obtuvo muchos éxitos. Entonces hay que darle en este caso, ¿no? Profesor, ¿por qué ahora va a poner coma? Porque siempre en este caso, cuando es una oración corta, se puede colocar coma. Pero algunos ya en este caso, por un sentido común, se colocan punto y coma, ¿no? ¿Por qué punto y coma? Si no quiero colocarle el pero. Perdón. A ver, la idea en este caso puedes colocar coma o pero, punto y coma, no hay problema. Ahora, si colocas punto y coma ya no es necesario el pero vamos a colocar acá con comita nada más, porque es una oración corta nada más, ¿no? Entonces, para las oraciones cortas no es necesario colocar punto y coma. Ella obtuvo muchos éxitos, pero, ¿qué podemos colocar? Jamás conoció, ¿qué más? De repente lo más importante, ¿no? Estamos románticos esta noche, el amor. Ella obtuvo muchos éxitos, ¿no? Se consiguió un buen, no sé, un gran carro, un buen trabajo, ¿no? Pero jamás conoció el amor. Entonces es un contraste, aparentemente son contrarios, ¿no? En este caso parece, pero no necesariamente, ¿no? Lo que sí en este caso, lo que sí es una oposición directamente es cuando hacemos de concesión, ¿no? Aunque a pesar de, pese a, aun cuando, si bien. En este caso señalan relaciones que se oponen de manera relativa. Por ejemplo, aunque llegó tarde, coma, logró terminar a tiempo. Logró terminar, ¿no? Aunque llegó tarde, logró terminar. Es decir, a pesar de que ocurrieron las cosas, ¿no? Llegó a terminar de repente sus aspectos, ¿no? Llegó a desarrollarse, ¿no? Tenemos también en este caso la de concesión pasamos, subimos un poco más y tenemos en este caso edición de disyuntivos condicionales de equivalencia, reiteración y de evidencia o énfasis, ¿no? Entonces, en este caso tenemos de adición. Se utilizan, ¿para qué adición? ¿Para qué se utiliza la adición? Para añadir, ¿no? Información que esté en el mismo nivel. No le vayas a colocar información que obviamente sean contrarias, ¿no? Ahora, en este caso también puede desarrollarse con un sentido enfático, ¿no?
Comí pastel. Nada más. Ah. También budín. Ahí está. Este también me está indicando entonces que puedo añadir otra información, ¿no? Ya, muy bien. Estoy colocando así informaciones cortas nada más porque tenemos en el texto mayor desarrollo. Tenemos los disyuntivos, ¿no? Es decir, en este caso los disyuntivos se utilizan para elegir posibilidades, ¿no? Puede ser de dos o más opciones, ¿no? Por ejemplo, o me caso o me quedo soltera, ahí está, o me quedo soltero. No sé, tú vas a elegir, o me caso o me quedo soltero, no sé. Elijo el azul o blanco. No sé, hay unas dos posibilidades, ¿no? En este caso debo escoger la mejor opción que yo tenga, ¿no? Ahora, las condicionales, que las mismas palabras también mencionan, entonces te presentan una condición necesaria que tú debes cumplir para que en este caso se desarrolle una acción, ¿no? Por ejemplo, si digo, si te portas bien, te llevaré al museo. Uy, qué alegre. Al Mali, ya pues, ¿no? Vamos a ver, el Mali siempre, los domingos de cada primer domingo de cada mes, es gratuito, ¿sí? Si te portas bien, entonces te llevaré al Mali, ¿no? El niño obviamente se va a alegrar. Es como todos lo esperamos que todos, ¿no? ¿No? Si ahorras, ¿no? O bueno, otra condición. Siempre y cuando ahorres, te comprarás de repente una nueva bufanda, un nuevo terno, un nuevo traje, ¿no? Puede ser. Tenemos de equivalencia o reiteración. ¿Qué es lo que indica? Es repetir la misma información, pero con otros términos. Es decir, vuelves otra vez a reiterarlo porque de repente no se le ha quedado claro a la persona. Entonces, de repente podemos colocar, ¿no? Otro término. Ellos ganaron, de repente, no sé, pues, ganaron el campeonato. Coma. Es decir, tengo que decir lo mismo, pero con otras palabras, algo que sea relacionado a lo que en este caso tiene el sentimiento de haber ganado un suceso. Es decir, triunfaron, ¿no? Por sobre todos. Ahí está. Vamos con el tiempo, 8:40. Seguimos nomás. Sí, es decir, claro. Es decir, triunfaron, ¿no? Profesor, y si no quiero colocar, es decir, bueno, ya habíamos visto que se puede colocar 2 puntos, ¿no? Ellos ganaron el campeonato, triunfaron, ¿no? Pero como yo quiero utilizar todavía las comitas, no hay problema. Es decir, triunfaron. De evidencia en énfasis, ¿no? Es la que sigue. Sí, de evidencia en énfasis. Para colocar. Ahora, en este caso se usan para introducir un punto que resulta obvio, ¿no? Evidentemente, en otras palabras, en otros términos. Por ejemplo, el candidato condujo su campaña impecablemente, como es obvio, ¿no? Entonces, por lo tanto, sin lugar a dudas, por supuesto, se convirtió en presidente. Tales. Y de orden, ¿no? Por ejemplo, para poder utilizar una numeración que sea en este caso que me indique una serie. Por ejemplo, mis autores predilectos son
coma, en primer lugar, no sé, Stendhal, punto y coma, en segundo lugar, Robert, ¿no? Finalmente, pues. Bien, y de secuencia temporal, que de repente acá lo pueden ver ustedes, necesito de una vez avanzar. De secuencia temporal, después de con anterioridad, lo que en este caso nos permite desarrollar para mostrar sucesiones temporales, ¿no? Entonces, en esto se utiliza más que nada para poder colocar secuencias, ¿no? Por ejemplo, podrán comer el postre después de terminar de repente la comida o el almuerzo, ¿no? Causa y consecuencia, de alguna manera. Bien, tenemos ejercicios, creo, en el texto, en el Word que se había planteado. Escribo los conectores que convengan, ¿no? En este caso pueden ayudarse por el cuadrito que ustedes tienen. Él es un pintor muy talentoso. ¿Qué podemos colocarlo? Porque mira, justo dice después, resulta comprensible que sea un éxito de público y crítica. Por lo cual, muy bien, ¿no? Entonces colocamos ahí, su compañero en este caso nos está ayudando acá, por lo cual resulta comprensible que sea un éxito de público y crítica. El automóvil parecía estar en perfectas condiciones, pero, ¿no? Sin embargo, pero terminó averiándose en medio de la carretera. Terrible tráfico que va a ser. Una palabra dice, me lo prometas, no te creeré. Aunque o a pesar de, ¿no? A pesar de que me lo prometas, no te creeré. No sé qué le está prometiendo, ¿no? Bueno. Tenía muchas opciones para escoger. Sin embargo, tomé la mejor decisión dentro del abanico de posibilidades, ¿no? El niño se cayó del columpio. Consecuencia, ¿no? ¿Qué sería? Por tanto, ¿no? Por tanto, lloró mucho. El laureador escritor ganó otro premio. No se envaneció por ello. Sin embargo, ¿ustedes creen? El laureado escritor ganó otro premio. Claro, ¿no? Sin embargo, de repente podemos colocar, ¿qué término? Claro, no obstante, muy bien. No se envaneció por ello, ¿no? Está en su cuadrito que habíamos indicado, ¿no? Un excelente gafitero. Es un excelente gafitero. ¿Qué podemos colocarlo acá? Nadie lo quiere contratar, dice. Muy bien, sin embargo, nadie lo quiere contratar, no sé por qué. La economía está mal. Los alumnos trabajaron bien todo el semestre, por tanto, por ello, ¿no? Aprobaron el curso sin problemas. Hay un atolladero en el óvulo de Izaguirre, entonces no podremos pasar por allí. Solo podrás ir a casa de tu amigo. Termina la tarea. Si terminas, claro, siempre y cuando, ¿no? De repente, si terminas la tarea. No era exactamente una mujer hermosa. Teresa seducía a todos con su sonrisa. Una concesiva, ¿sí o no? Una concesiva, ¿sí? Aunque no era exactamente una mujer hermosa, Teresa seducía a todos con su sonrisa. Muy bien. Mis directores favoritos son, dice. ¿Cuáles son? Muy bien. Son, en primer lugar, Kurosawa. En segundo término, para no colocar lugar. Romer. Y para poder terminar, por último, muy bien, excelente. Por último, Bergman, ¿no?
Hay que, en este caso, a ver, vamos a tratar de darle un poco más de sentido. Completa las siguientes oraciones. La fiesta fue estupenda, puesto que de repente, no sé, puesto que habían invitado a los familiares, a las amistades, podemos determinar. Volver a Cusco tan pronto como tenga vacaciones. El acusado fue absuelto de todos los cargos, puesto que no había una prueba en su contra, No cumplió con su parte del acuerdo, de modo que, ¿qué podemos colocar? De modo que ¿se anuló el contrato? ¿Se anuló el contrato? Puede ser, se anuló el contrato, muy bien, ¿no? Tendrá una sentencia próxima tal vez, ¿no? Estudié con ahínco para el examen, pero me olvidé totalmente en el momento de la prueba, ¿no? ¿Viajaré o me quedaré en casa leyendo mis libros? Asistiré a la reunión siempre y cuando termine mis quehaceres del hogar. Obtuve el primer premio del concurso de pintura, es decir, alcancé, de repente, alcancé a ser reconocido, Primero cumplirás con tus deberes, luego podrás desarrollar tus actividades personales. Llegamos tarde a misa a causa de el tráfico, ¿no? Habíamos trabajado sin cesar desde las 5 de la mañana. Sin lugar a dudas, nos hemos esforzado también, ¿no? Sin lugar a dudas, coman. Sin lugar a dudas, coman. Claro, exacto, sí. Sin lugar a dudas, también, obviamente. Arriba le he puesto que también. Claro. Sí. Ajá. Antes le he puesto que. Después de que, claro. Antes le he puesto que. ¿Dónde estás? En la parte de arriba. Un poco más. No, ahí sigue todavía. Todos los cargos puesto que continúa, ¿no? El presidente de la República visitó Caraz. A continuación, se visitará otros lugares de la región, ¿no? Muy bien, algo rápido nada más para poder desarrollar la construcción del párrafo y poder, en este caso, terminar la idea, ¿no? Para construir un párrafo debe tener una oración temática, y esto en este caso viene a desarrollarse la idea principal en torno a en qué momento nosotros vamos a construir un párrafo. ¿Cómo construimos un párrafo? Siempre debe haber una oración temática. Y lo que sigue, obviamente, son las ideas secundarias o subtemas, ¿no? Entonces, vamos a colocar así. La oración temática nos va, en este caso, a presentar lo que engloba todo un párrafo, ¿no? Entonces, vamos a colocar lo que se intenta, en este caso, la oración temática, OT, ¿no? Y luego, esta oración temática va a desprender subtemas, ¿no? Puede tener un subtema 1, puede tener un subtema 2, puede tener subtema 3, todo lo que ustedes quieran. Ahora, profesor, ¿puede haber otra oración temática dentro del subtema? No, porque en este caso tú estarías contradiciéndote, en este caso estarías alimentando. Si vas a colocar otra oración temática, mejor colocas punto y aparte y empieza a mencionar otro, ¿no? Y sucesivamente. Algunos lo conocen en este caso como el uso, por ejemplo, de idea principal y luego vienen las ideas secundarias, ¿no? Es similar. Ahora, en este caso la idea principal va a englobar todo el párrafo. Va a ser la más fuerte, ¿no? Lo que se pretende desarrollar siempre es que todo párrafo esté desarrollado por lo menos con 2 ideas secundarias, es decir, que todo párrafo tenga 3 oraciones como mínimo, ¿no? Bien, entonces, y si encontramos la oración temática, no necesariamente lo vamos a encontrar al inicio, puede que esté al final, puede estar de manera distante, ¿no? Diferente. Entonces, si está al inicio, se va a llamar analizante. ¿Por qué? Porque nos va a presentar posteriormente, o sea, el análisis que se está preparando. Si es sintetizante, es porque la oración temática está en la parte final, lo que significa que
que es una síntesis de todo lo que se ha desarrollado previamente, ¿no? Si está en este caso tanto al principio como al final, profesor, ¿cómo va a estar en los dos lados? Es lo que pasa que quiere de repente el redactor, quiere enfatizar su idea, entonces empieza en este caso con la idea principal y sintetiza y vuelve a indicar al final, ¿no? Es permisible, pero lo que no se debe en este caso alguna vez desarrollar es el texto del paralelo, ¿no? Entonces, no sé, si bien vamos a encontrar de repente en textos de periódicos, en revistas, no se recomienda mucho cuando se desarrolla un texto académico. A ver, entonces encontramos aquí, para poder terminar, algunas oraciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, el primer párrafo está ya adecuado, ¿no? Vemos que está bien desarrollado. Vamos a encontrar que al inicio, en este caso, cuando hablo del sentido de justicia en la Odisea del Quijote es diferente, punto, debo en primer lugar de hablar de la Odisea y luego de Quijote. Vamos a ver si es que lo desarrolla. En la primera obra, seguramente se refiere a la Odisea, la justicia era una llamada constante para que Ulises, el protagonista, recupere lo que es suyo, punto. Por el contrario, en la novela cervantina, el héroe busca instalar en el mundo y obtener el derecho para recibir el honor caballerico que todavía no posee. Entonces está muy bien colocar de alguna manera el punto y seguido, luego de por el contrario, ¿no? Porque yo quiero colocar las ideas secundarias. No estoy colocando enumerativas. Si yo hubiera colocado el sentido de la justicia en la Odisea del Quijote es diferente por las siguientes razones. 2 puntos podría colocar ahí, ¿no? En este caso ya no habría necesidad de colocar punto y seguido aquí, porque tendría que estar siguiendo la ilación. Pero como ya le coloqué el punto, porque estoy indicando que es diferente, en este caso la idea de justicia en ambas, entonces debería desarrollar la idea secundaria o la subtema, en este caso de la justicia en la Odisea, y la justicia, luego del por el contrario, en la novela de Quijote, el de la Mancha, ¿no? Entonces podríamos colocar, o podríamos subrayar, que en este caso la oración temática se encuentra al inicio, ¿no? Bueno. Nos saltamos al siguiente texto. A ver, dice acá. La televisión presenta cotidianamente a los niños y adolescentes un panorama violento, tanto real en noticieros como ficticio, en películas o series. Las escenas de asesinatos y torturas suelen influir en el comportamiento que manifiestan los estudiantes que consumen estas imágenes. Continúo con la idea, ¿no? Asimismo, la repetida exposición a estas puede producir cierta diferencia e insensibilidad. El espectador asume los actos brutales como hechos comunes e inevitables, sobre todo cuando los tutores no promueven que el joven reflexione y condenan la agresividad. Entonces, previamente ha estado hablando el perjuicio o la manera en cómo se presenta los medios de comunicación con situaciones muy macabras, de violencia, que en este caso hace que el niño lo que ve piense que es normal. Entonces hace un resumen en la parte final, ¿no? Como se observa todo lo que se desarrolla, los medios de comunicación constituyen otro acto trascendental en la gestión de la violencia escolar. Entonces acá encontramos obviamente la idea de síntesis. Pero, ¿acaso ustedes se percatan cuando en este caso se desarrolla un párrafo con idea sintetizante? Siempre debe haber un conector final, un conector que englobe las ideas. ¿Qué conectores de conclusión podemos encontrar? Como se observa finalmente, de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado, o tal vez poder colocar según lo mencionado, ¿no? O según lo detallado, en este caso podemos desarrollar. Sin que podamos leer de manera general todo este párrafo, nos percatamos que en la parte final, cuando dice obviamente, entonces también hay un conector, ¿no? En este caso es un conector que encierra la idea, ¿no? Obviamente el fenómeno tsunami no corresponde estrictamente, ¿no? La parte inicial está hablando en este caso de marejadas, maremotos o ondas sísmicas y marinas, ¿no? Muy bien. En este caso también vendría a ser
en este caso sintetizante, ¿no? A ver, acá. Hay un estilo hecho, un estilo vulgar. Vamos a colocar en la parte, en este caso del artículo, texto del párrafo, el primer párrafo, que son textos, son oraciones, perdón, que no tienen una oración temática fija. Porque si ustedes leen, miren, hay un estilo hecho, un estilo vulgar para el uso de todo el mundo, un estilo cliché, cuyas frases neutras y gastadas sirven para todos, un estilo incoloro construido solamente con las palabras del diccionario, un estilo muerto, sin llamas, sin imagen, sin color, sin relieve, sin imprevisto, un estilo llano, elegante. Estoy colocando un estilo de manera sucesiva, pero no hay una oración que me indique, por ejemplo, existen diferentes tipos o diferentes estilos en manejo de repente, de comportamiento en el artista, ¿no? O en este caso, en el comportamiento general del hombre, ¿no? Pues no hay una oración. Entonces, las oraciones en este caso están desperdigadas, por tanto, no hay una oración temática certera. Si no hay una idea principal, entonces que englobe, todas se convertirían en ideas secundarias. Falta una oración aquí que domine, en este caso presente, todo aspecto del estilo. No solamente que presente, sino que también haya una coherencia. Por ejemplo, en el segundo párrafo. En su sentido más amplio, la literatura comprende la totalidad de las obras escritas que se conservan. Seguramente, si es que esta fuera la idea principal, lo que seguiría, entonces hablaría un poco más de sentido amplio de la literatura. Pero no, ¿qué es lo que sigue? En un sentido más restringido. Entonces, se está hablando de otro sentido de la literatura, ¿no? Es la suma de obras escritas por un pueblo, como cuando se habla de la literatura inglesa o la literatura norteamericana. Ya bueno, por lo menos habrá entonces una idea final que englobe todo y sea un sintetizante. Vamos a ver si es que lo dice. Se da también el nombre de la literatura al conjunto de las obras que se han escrito sobre una disciplina determinada, como la literatura médica o literatura educacional. No hay entonces una oración final que englobe los datos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, como lo que viene a ser el sentido amplio y el sentido restringido. La parte final hubiera sido así, ¿no? De esa manera, podemos comprender que en la literatura existen dos tipos de sentidos, ¿no? Podría en este caso cerrar la idea, pero no lo hace. En este caso sería entonces paralelo. Ahora, ¿qué pasaría en este caso si utilizamos de acuerdo a la estrategia discursiva? Ya terminamos, estamos con el tiempo. Dependiendo. En este caso hay 4 tipos de estrategias discursivas, ¿no? Si ustedes pueden apuntar. Enumerativa, párrafo enumerativo, ¿no? En este caso voy a enumerar algunos datos utilizando siempre los conectores de orden, como hemos visto. Están los párrafos de causa-consecuencia, ¿no? Es decir, se va a presentar un tema y luego va a desarrollar cuáles son los efectos que en este caso se puede desarrollar. El párrafo que sigue viene a ser problema-solución, ¿no? Que obviamente va a presentar el problema y luego. Y el que sigue viene a ser el párrafo comparativo, porque en este caso también utiliza los conectores de adición y de contraste, ¿no? ¿Qué es lo comparativo? Compara dos elementos que bien pueden ser diferentes o pueden ser similares. Ustedes de repente pueden leerlo en su casa. De acuerdo a la estrategia discursiva, este texto, si ustedes lo leen y se puede evidenciar, en la primera parte tenemos la oración principal, ¿no? ¿Qué aspectos es en torno a ejercitar la lectura? Y te va a dar qué aspectos. Para poder utilizar una enumerativa, entonces utilizo en primer lugar, ¿no? Otro conector en este caso en segundo lugar, otro conector en tercer lugar y para terminar por último, ¿no? Entonces no estoy desarrollando nada más que solamente los aspectos más determinantes, ¿no? O sea, estoy enumerando datos, ¿no? Estoy enumerando datos. El siguiente, el problema que se nos plantea, profesor. Problema, entonces puede ser causa, problema, solución. Vamos a ver. El problema que se nos plantea no es sencillo, pues implica revisar la serie de operaciones que se pone en marcha cada vez que se apela a la idea de prevención. Entonces, no te está indicando un problema-solución, te está indicando la serie de operaciones, ¿no? Entonces, lo que sí acá vendría a ser solamente
la oración sí, analizante. Y luego, como ustedes pueden percatar, en primer lugar sería en este caso el primer conector de orden, el segundo conector de orden. Y bueno, como no hay más, entonces puedo terminar así. La siguiente viene a ser un párrafo comparativo. ¿Por qué? Porque en la primera me está indicando que voy a utilizar en este caso a dos artistas rusos, ¿no? Chagall y Dostoyevsky, que obviamente son los más representativos, pero que también tienen semejanzas y diferencias. Para poder utilizar en este caso los dos, debo emprender, en este caso, utilizando conectores. Por ejemplo, tienen en común, es un conector de similitud, ¿no? Por ejemplo, más adelante. Por otro lado, se diferencian. Acá está. De diferencia. Mientras que la pintura de Chagall, más adelante estoy indicando, ¿no? Por el contrario, acá tenemos otro conector. Más adelante, en cuanto a sus historias también son disímiles. Las de Chagall giran en torno a los grandes acontecimientos de las personas humildes de su aldea, el nacimiento, el autor. En contraste, es decir, en otro aspecto, el autor de Crimen y Castigo penetra en la hondura del mal humano, pero conoce también la verdad, ¿no? Ahora, profesor, pero yo encuentro ahí también algunos elementos enumerativos. Por ejemplo, por otro lado, ¿no? En cuanto a su historia estoy colocando, puede que estén los dos, puede que estén elementos o conectores denumerativos dentro de un párrafo comparativo de causa-consecuencia o de problema-solución. Sin embargo, lo que va acá a priorizar viene a ser la primera oración, que me está indicando que va a ser una comparación entre dos, ¿no? En este caso, la Coca-Cola y la Coca-Cola, en esta siguiente oración, hay tres diferencias resaltantes, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? La primera, en cuanto a su origen, ¿no? Pero acá nos hemos dado cuenta que puede utilizarse el mientras que, ¿no? Eso es en este caso con un conector de comparación, mientras que en otro, la siguiente tiene otro origen, ¿no? Un poco más cercano a nuestro origen nacional. Con respecto a sus componentes, ¿no? Pues acá hay una concesiva, aunque ambas se elaboran, dice no, pero la que resalta acá es, en cambio, el ingrediente principal de segunda es hierba luisa, menciona, ¿no? Ahora, finalmente es un conector de, en este caso de cierre, que también nos permite desarrollar enumerativo, pero acá sobresalta en este caso por el contrario, ¿no? Nuevamente, entonces desarrollamos. Ahora, profesor, causa y consecuencia, ¿por qué? Porque al inicio se dice causas y luego se dice consecuencias. Significa que estas dos ideas son muy importantes para el párrafo, ¿no? Son dos las principales causas de la pérdida de autonomía editorial. Y termino, ¿no? En consecuencia se realizan coberturas periodísticas, ¿no? Sería recomendable que ustedes, bueno, por el tiempo puedan leer de manera más tranquila, ¿no? Acá estamos reconociendo los conectores más principales. Bien, el plagio, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda y no debería desarrollarse, ¿no? Entonces, el plagio, obviamente, en el texto académico no se debe desarrollar por nada, ni siquiera en un estudiante. En la parte final, obviamente, usted se encuentra acá una posible solución a plagio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con causa-consecuencia se evidencia directamente con las palabras. Tienes que necesariamente decir, una de las principales causas de repente del tráfico es porque hay un incremento, ¿no? En el suceso de incremento automovilístico, ¿no? Como consecuencia trae el tráfico de repente problemas psicológicos en las personas, de repente el estrés, entre otras cosas, pero necesariamente debes colocar ahí los conectores, es decir, debes colocar ahí los términos de causa y la consecuencia. Igual sucede con problema y solución, necesariamente debes colocar aquí el término de problema y el término de solución. Debe estar necesariamente en el texto, porque tiene que identificar el lector, ¿no? Bien, en la parte final yo se los dejo como tarea para que puedan ustedes encontrar los elementos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es necesario tener en consideración este factor de gastronomía. Pueden de repente ustedes encontrar que es una enumeración, una enumerativa. En el siguiente
saber en caso de sismo qué es lo que se debe desarrollar. También enumerativa. Existen varias diferencias entre el voleibol y el fútbol, entonces obviamente es comparativa, ¿no? Bien, entonces, bueno. A ver, a modo de cierre. El trabajo que se está desarrollando, lo que se ha desarrollado, mejor dicho, ha sido una corrida en realidad contra el tiempo, ¿no? El tiempo siempre nos asfixia, pero ha sido un poco refrescante para poder comprender que en este caso los usos importantes del punto, en este caso el signo de puntuación, los conectores, son importantes porque nos permite que el texto tenga una mayor coherencia, una mayor cohesión y que se pueda comprender básicamente, ¿no? Un buen texto que esté alejado de estos barbarismos que a veces ponemos en un texto, en este caso va a permitir que la comunicación sea más fluida, ¿no? No hay que dejarnos llevar en este caso por la tecnología que a veces, bueno, nosotros, me incluyo porque es parte en este caso de la generación, ¿no? Pero un texto académico, en este caso el texto jurídico que ustedes van a redactar, debe estar relacionado a las normas gramáticas de la Real Academia Española, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y leer siempre, porque de esa manera vamos a poder percatarnos nosotros de nuestros errores. Cada vez que ustedes escriban, vuelvan a leer, sean en este caso lectores de su propia redacción, para que ustedes se percaten de los errores. Si al inicio no se percatan de algunos aspectos que les falta, es necesario de repente leer en voz alta, ¿no? O de repente interiorizar y percatarse en qué momento es necesario colocar una coma, en qué momento colocar un término que pueda extenderse, ¿no? Bueno, con esto nosotros terminamos. Hubiera querido tener más tiempo con ustedes, un curso del siguiente, por ejemplo, solamente hubiéramos podido hacer en torno al signo de puntuación, es un curso nada más, pero hemos tratado de avanzar de manera ligera, ¿no? Yo les recomiendo también que lean, hay artículos muy importantes por internet, ¿no? Pero siempre y cuando estén, en este caso, indexados, artículos que sean provenientes de revistas académicas, ¿no? Ahora, hay distintos artículos que pueden ustedes encontrar, ¿no? Si no, están siempre la literatura también, ¿no? La literatura también, así como el derecho, hace que nos relacione y nos sensibilice, ¿no? Modestia aparte, yo enseño un curso, por ejemplo, de Derecho y Literatura, y leemos obras literarias que estén relacionadas con la justicia, ¿no? Entonces les permite en este caso a los futuros abogados a que puedan comprender, ¿no? Entonces, yo les puedo recomendar, por ejemplo, el libro Crímenes de Ferdinand von Schirach, Crímenes, otro libro de repente interesante para reflexionar en torno a lo que viene a ser la justicia, viene a ser de repente la más afamada obra de William Shakespeare, ¿no? Que es El Mercader de Venecia o Medida por Medida, ¿no? Ahora, esas recomendaciones son de obras literarias que tienen estrecha relación con el tema jurídico, ¿no? Y no solamente lean porque les guste la ficción, sino percátense cómo el autor está utilizando los conectores, cómo está utilizando el punto y coma, la coma, ¿no? De esa manera un poco se van a poder también, van a poder ustedes tener mayor conocimiento. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo y espero poder vernos nuevamente, pero esta vez con un poco más tiempo para poder reflexionar un poco más. ¿Okay? Hasta luego.